¿Qué es lo que vamos a ver? La gran diferencia que hay entre los tres anteriores que veníamos viendo y este, que es el agregado de catalizadores, es lo que yo marqué desde el inicio. ¿Qué había marcado yo desde el inicio? ¿Qué les había dicho? Yo dije que la diferencia fundamental era que en este caso, cuando agrego un catalizador, lo que voy a hacer es directamente cambiar la energía de activación. En los factores anteriores yo no cambiaba la energía de activación. Acá sí voy a cambiar la energía de activación. ¿Y cómo puedo cambiar la energía de activación? Esa es la pregunta que yo me hago, o que yo les hago a ustedes. Bueno, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Estoy generando una reacción química donde yo parto de los mismos reactivos. Yo tengo los reactivos que me da lugar a los productos. En el caso del agregado de catalizadores, lo que voy a tener es una reacción química donde parto de los reactivos. Yo parto de los reactivos, obtengo los productos. La que está en roja sería la reacción común y corriente. ¿Sí? Y cuando yo le agrego el catalizador, lo que voy a hacer es partir de los reactivos y voy a obtener los productos. O sea, parto de una sustancia y obtengo la sustancia que implica los productos. O sea, los reactivos y los productos no van a cambiar. Pero al agregar un catalizador, lo que yo elijo es un camino diferente. Así como se los digo. ¿Sí? Así como se los digo. Elijo un camino diferente. ¿Me iban a preguntar algo? Me pareció escuchar una voz. Fíjense esto. Ir de Chaco a Corrientes. ¿Sí? Ir de Resistencia a la ciudad de Corrientes. ¿Cómo van ustedes a la ciudad de Corrientes? Por el puente, en auto, en Digo, vehículo. cruzan el puente. Muy bien. Pueden ir en auto, pueden ir en moto, pueden ir corriendo, pueden ir caminando, pero van por el puente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se cae el puente? No está más. No podemos cruzar ¿Cómo ¿Segura? pasar? Vamos nadando. por Y si agua, yo te pero digo que tardamos vos más. podés ir, y si yo te digo que vos podés ir desde Resistencia, puedes agarrar ruta 11, ¿sí? Le metés hasta Santa Fe y cruzás el puente y te cruzás a Victoria, Entre Ríos, ¿te sirve o no? Sí, porque está Hasta que rodeado. peguemos toda Está la para vuelta, atrás. decís vos. Y podés pegar toda la vuelta, claramente, y llegar a Corrientes. ¿Podés llegar a Corrientes, sí o no? Sí, pero tardás más. Sí, porque pasa Tardás por más. Chacarita. Imagínense que salir de Resistencia y llegar a Corrientes es parto de un lugar y llego al mismo lugar. Ah, perdón, parto de Resistencia y llego a Corrientes, llego a otro lugar. Puedo ir por el puente, camino corto, o puedo ir hasta Santa Fe, cruzo el puente por allá, que esto que lo otro, o me voy hasta, si no, el túnel subpluvial, qué sé yo, y me llego, tac, lo mismo llego a Corrientes. Tengo dos caminos. El puente hace las veces de catalizador. ¿Sí? Es otro camino que me hace llegar a los mismos productos. Sí o sí. Es otro camino que me hace llegar a los mismos productos. Esto se realiza porque lo que cambia es lo que se conoce como el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción lo que hace es cambiar directamente la forma en la que llego a los productos. Y para cambiar directamente la forma en la que llego a los productos, necesito cambiar sí o sí el complejo activado. Si yo cambio el complejo activado, cambia la energía de activación. Y si yo cambio la energía de activación, puedo tener una velocidad mayor, o, perdón, una velocidad menor o una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de catalizadores. Existen los catalizadores positivos y existen los catalizadores negativos. ¿Sí? Catalizadores positivos y catalizadores negativos. Los catalizadores positivos son los que aceleran la velocidad de las reacciones químicas y los catalizadores negativos son los que disminuyen la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta entonces? Cuando yo agrego un catalizador, no importa que la reacción sea exotérmica o que la reacción sea endotérmica, lo que voy a cambiar es la energía de activación. Va a disminuir la energía de activación en caso de tener un catalizador
positivo o la va a aumentar en caso de que sea un catalizador negativo. Fíjense que otra de las características fundamentales de los catalizadores es que los catalizadores no afectan lo que se conoce como la termodinámica de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tenía una reacción que era exotérmica, cuando yo le agregue el catalizador, la reacción va a seguir siendo exotérmica. Si yo tenía una reacción que era endotérmica, cuando yo agregue el catalizador, la reacción va a seguir siendo endotérmica. Eso no va a afectar, no se va a ver afectado, ¿sí?, la termodinámica de reacción. Mati, ¿puedes volver un ratito a la anterior que le saco una foto que estaba copiando el cuadro? Copien. Mati, Sí. ¿disminuye la energía de activación de los catalizadores positivos? Los catalizadores positivos disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad de reacción. Los catalizadores negativos al revés. Yo les termino de dar catalizadores y voy a terminar por hoy, ¿sí? Y la clase que viene ya termino con cinética y probablemente con equilibrio. Bueno, paso a este. Estos gráficos peques son importantes, son muy importantes, pero sáquenle una captura y lo copian después porque si no nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Que es justamente cómo nos muestra a nosotros que cambia la energía de activación, pero no cambia la termodinámica de reacción. Fíjense que la variación de la entalpía sigue siendo la misma, aunque le haya agregado un catalizador. ¿Qué características tienen los catalizadores? ¿Sí? Primero que nada, tener en cuenta que cuando hablamos de catalizador, es una sustancia que lo que hace es acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Tengan en cuenta lo siguiente. A ver, ¿fueron alguna vez a algún bar? ¿Saben lo que es un bar o no? Sí. O a algún lado a pasear y demás. ¿Alguna vez les pasó? Esto ya no se usa tanto, pero puede ser que pase también, ¿no? Que haya un chico o una chica que les guste en el bar. ¿Puede pasar o no? Olvídate. Sí, puede pasar. Puede pasar. Entonces yo voy a un bar, entro al bar, entro al bar, miro así, veo un chico o una chica que me gusta. Le presto atención, qué sé yo, voy planeando cómo me puedo llegar a acercar. Por ahí está en la barra, me acerco, la miro, me mira, veo si me mantiene la mirada, si no me mantiene la mirada, si me puedo acercar. Veo si le puedo sacar algún tema. Uy, disculpa, puede ser que te haya conocido en tal lado, ¿no? Saco tema de conversación, charlamos un rato. No sé, entro a las 10 al bar, capaz que para la 1, qué sé yo, ya estoy sentado en la mesa o sentada en la mesa, charlando con él o con ella, sin ningún problema, tomando algo. ¿Me siguieron ahí o más o menos o no? Sí, Mati. Conclusión, obviamente después de rendir, eh, pudieron charlar con este chico o esta chica y tuvieron un encuentro. En esa fiesta, por ejemplo, que va a estar ahora, le van a hacer a ustedes para perder el tiempo y para que duerman mal. Entonces, supónganse esta situación. Entran al mismo bar, ¿eh? Al mismo bar. Entran al bar y, Jorge, al toque, pum, Jorge. No, vamos a hacer así, más fácil. Miran así, ven al chico o la chica, que le llama la atención, que les gusta, que anda por ahí. Entonces miran, entran al bar y dicen, Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Quién es Jorge? Tu primo. Tu primo. ¿Cómo estás? Bien, 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 acá recién llego, que yo estaba viendo, ¿viste qué linda esa chica? Esa chica es mi mejor amiga, te dice Jorge. No te puedo creer. Sí, vení que te la presento. ¿Terminaron con la chica en la mesa charlando y tomando algo, sí o no? ¿O con el chico? Sí, olvídate. Sí, Pero, pero ¿qué pasó? gracias a otra persona se te hizo más fácil. Otra La persona. otra persona, Jorge, lo hizo más rápido.
Jorge es un catalizador. Los catalizadores no hacen nada, ojo con esto, que no iba a suceder. ¿Escucharon o no? Los catalizadores aceleran la velocidad de las reacciones químicas que están destinadas a suceder. Jorge no puede hacer nada, catalizador no puede hacer nada si la termodinámica de reacción no es la adecuada, o sea, si esa reacción no va a suceder. Los catalizadores, ¿sí?, solo aceleran la velocidad de las reacciones químicas, no las inician. ¿Quedan claro eso? Sí, Mati. Sí, Si Mati. yo no voy al bar, si yo no estoy en el bar, si yo no le gusté a ella o a él, no hay forma de que suceda la reacción. Acá pasa lo mismo. Los catalizadores aceleran la velocidad de las reacciones químicas, no las inician. Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. Y lo que es más importante es que yo parto de los reactivos y obtengo los mismos productos. Eso es indispensable para que sea un catalizador. Si no, es otra reacción química más. ¿Sí? Yo parto de los reactivos y obtengo los productos con catalizador o sin catalizador. ¿Sí? Muy bien. Algunas características, ahora explico lo anterior, pero algunas características de los catalizadores que son muy, muy importantes y que tienen que tener en cuenta. Son muy efectivos en pequeñas cantidades, muy efectivos en pequeñas cantidades. O sea, yo pongo muy poquito y el catalizador hace su trabajo. Fíjense. Supónganse que tengo esta habitación llena de caracoles. Llena de caracoles. Yo quiero que los caracoles salgan por la puerta. Yo agarro, pongo una lechuga en la puerta y los caracoles van a intentar salir. La pregunta es, ¿los caracoles van a salir a comer la lechuga? Y en Sí. algún momento sí, probablemente. Ahora, si yo agarro un caracol con la mano así y lo pongo al lado de la puerta, ¿va a salir más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. ¿Necesito tener, no sé, 20 Matías para sacar a los 20 caracoles? Yo agarro, dejo al caracol, ¿sí? Voy y busco otro. ¿Puedo hacer eso o no? Vos solo Sí. podés. Yo puedo con todos, ¿sí? Los catalizadores tienen una particularidad. Los catalizadores, ¿sí?, son efectivos en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque se regeneran. ¿Qué quiere decir que se regeneren? El catalizador realiza su actividad, por ejemplo, sacar al caracol, y luego queda listo para volver a realizar la misma actividad. O sea, yo no necesito poner una molécula de cada catalizador por cada molécula de reactivo. A mí me alcanza con tener uno, porque cada vez que hace su trabajo se vuelve a generar y vuelve a buscar otro reactivo para que se junte. ¿Quedan claro eso? Sí, Mati. Lo que les dije anteriormente, ¿sí? Los catalizadores no inician las reacciones químicas, solamente las aumentan entre 10 y 10 a la 12 veces. O sea, la pueden aumentar muchísimo, ¿sí? Las pueden hacer muy, muy rápido. Y otra cosa que es muy importante, que también lo dije y que lo van a notar, es que los catalizadores no afectan la termodinámica de la reacción. O sea, si la reacción era exotérmica y la variación de la entalpía era menos 25 kilojoules, cuando yo le agregue el catalizador, la reacción va a ser exotérmica y va a tener una variación de entalpía de menos 25 kilojoules. Eso no va a cambiar. Si no sucede eso, no es un catalizador. ¿Sí? Si no sucede eso, no es un catalizador. ¿Cómo era, Mati? No cambia la Termodinámica de la reacción. No relación. cambia la termodinámica de la reacción. ¿Esto no lo copiaron? Esperamos un ratito, Mati, que esté en el No, link. ratito. Bueno, ahí pasé rápido. Lo que pasé recién, ahora se los voy a explicar, es un ejercicio bastante común y es muy importante, pero lo pasé porque primero quiero que entiendan unas cosas. ¿Y eso de los catalizadores negativos y positivos, cómo Ahora son? lo O explico. sea, bien. Ahora lo explico. Yo ya Profe, terminé. Sí, ¿está bien que haya puesto no afectan la termodinámica de la reacción, los catalizadores? claro, los catalizadores no afectan la termodinámica de la reacción. Y ahí yo les di el ejemplo. Si la variación de la entalpía es menos 25 kilojoules sin catalizador, bueno,
con catalizador tiene que dar el mismo número, menos 25 kJ. Si no, es otra reacción diferente. No es la participación de un catalizador. Fíjense esto. Fíjense. Fíjense esto. Yo acá tengo la energía, obviamente, en función de la reacción. Recuerden que si en algún lugar ven Rxn quiere decir reacción. Lo que está en lila es la reacción común y lo que está en verde es la reacción con el agregado de un catalizador. Con el agregado de un catalizador positivo. ¿Sí? Con el agregado de un catalizador positivo. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación. ¿Sí? Ay, esperen que... ¿Qué gráfico? Ah, qué boludo eso. Perdón. Acá tienen, que me equivoqué. Acá tienen el gráfico con un catalizador positivo, ¿sí? Y lo que está en verde, disculpen, lo que está en verde, ¿sí? Es la reacción sin catalizador. Y lo que está en rojo es la reacción con un catalizador positivo. Es un catalizador que disminuye la energía de activación. ¿Sí? Disminuye la energía de activación. En cambio, acá, ¿sí? Ustedes tienen lo que está en verde es la reacción química común. Y lo que está en lila es la reacción química a la que fue agregado un catalizador negativo. Los catalizadores negativos, ¿sí? Aumentan la velocidad de la reacción, también cambiando la energía de activación. ¿Sí? También cambiando la energía de activación. Eso es algo que puede pasar. Obviamente, al igual que pasa con el catalizador positivo, eh, tampoco va a afectar a la termodinámica de reacción y son todas las mismas características que la anterior. ¿Sí? Recuerden, si el catalizador es positivo, aumenta la velocidad, eso quiere decir que disminuye la energía de activación. Si el catalizador es negativo, quiere decir que aumenta la energía de activación, por lo tanto la velocidad va a ser menor. ¿Sí? Lo que les dije anteriormente, estos gráficos son bien importantes, quiero que los copien, pongan catalizadores positivos, negativos, gráficos, copienlos, pero ahora no porque van a tardar un montón. Pero queda claro el gráfico, lo verde es sin catalizador y lo lila es con catalizador. ¿Sí? Fíjense, siempre mostrando que no afectamos la termodinámica de la reacción. Bien, respecto del tipo de catalizador que podemos encontrar, hay dos grandes grupos de catalizadores, aparte de aquellos que aceleran o disminuyen la velocidad de la reacción, que son los que se conocen como catalizadores homogéneos o catalizadores heterogéneos. Un catalizador es homogéneo cuando se encuentra en la misma fase de los reactivos. Cuando se encuentra en la misma fase de los reactivos. Por ejemplo, tengo los reactivos en solución acuosa, agrego un catalizador que está en solución acuosa. Eso es homogéneo. El catalizador es heterogéneo, ¿sí? Cuando tengo los reactivos en una fase y a los catalizadores, al catalizador en otra fase. Por ejemplo, yo tengo un gas y el catalizador es un sólido. Eso es bastante más común de lo que uno cree. El catalizador es un sólido y los reactivos son un gas. Va a decir, ¿por qué voy a buscar esto? Y bueno, es mucho más fácil, por ejemplo, limpiar o sacar al catalizador en una reacción heterogénea que en una reacción homogénea. Por eso se utilizan tanto los catalizadores heterogéneos. Por ejemplo, copien lo que está en el pizarrón. Por ejemplo, la obtención de amoníaco por el método industrial más famoso, se utiliza como catalizador un metal, que puede ser hierro o aluminio, y ese metal, que es hierro o aluminio, es sólido. Y la unión entre nitrógeno e hidrógeno para generar la catálisis, que este ejemplo yo lo voy a explicar la clase que viene cuando veamos equilibrio químico, pero cuando se genera la catálisis, el nitrógeno es gaseoso, el hidrógeno es gaseoso,
y el catalizador es un sólido. ¿Mm? Eso es algo importante, de diferenciar entre un catalizador homogéneo y un heterogéneo. En líneas generales, la mayoría de las reacciones que están en nuestro cuerpo, por ejemplo, van a ser con catalizadores homogéneos. Y muchos procesos industriales van a ser a partir de catalizadores heterogéneos. ¿Sí? Agreguen la diferencia entre catalizador homogéneo y heterogéneo. ¿Un papel de aluminio puede ser eso, profe? Sí, puede hacer eso. Les muestro acá, miren. Este es un ejemplo de catálisis heterogénea donde la reacción que se está analizando es lo que se conoce como la hidrogenación del eteno. Una reacción de hidrogenación, donde yo voy a saturar los enlaces carbono-carbono del eteno a partir del hidrógeno. El catalizador es un metal, este metal puede ser, en general es níquel, ¿sí? En general es níquel. Ese metal, que en general es níquel, tiene una primera etapa, la etapa A, que se conoce como etapa de adsorción, ¿sí? Se llama adsorción y no absorción porque sucede sobre la superficie. La adsorción es sobre la superficie. ¿Sí? Una vez que sucede esta etapa de adsorción, ¿sí? Vamos a tener una etapa de reacción. ¿Sí? Esa etapa de reacción es la que va a terminar generando justamente que el hidrógeno o el eteno activado, depende del catalizador, se activa una sola de las sustancias o las dos, ¿sí? Una sola de las sustancias o las dos, se genera la reacción en el catalizador. Luego de eso, perdón, dije mal, la segunda etapa es la etapa de activación, perdón, se me escapó, me parecía raro. La segunda etapa es la etapa de activación. ¿Qué quiere decir la etapa de activación? Quiere decir que se van a activar, o sea, van a estar dispuestos a reaccionar los reactivos, justamente. Les decía recién, puede ser para uno de los reactivos o para los dos, eso va a depender. En el caso de la hidrogenación, el que se activa más principalmente es el eteno, pero hay una activación entre los dos, en el hidrógeno también, ¿sí? En esta reacción. Se llama etapa de activación. Y finalmente, perdón, la activación se activan los dos reactivos. Después tenemos la etapa de reacción, donde termina el hidrógeno en este caso es el hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno realiza la reacción con el eteno. Y finalmente tenemos la etapa de desorción, que es cuando se libera o se suelta el producto del catalizador. Estas son las 4 etapas que puede llegar a tener una catálisis heterogénea. Son 4 etapas. Esto es importante, así que copienlo. Pongan etapas de la catálisis heterogénea. Lo mismo que les decía hoy, los dibujitos, por favor, dejen un espacio, pero las 4 etapas son adsorción, que es cuando los reactivos se apoyan, entre comillas, sobre la superficie del metal. Activación, que es cuando el metal genera que los distintos nubes electrónicas de los reactivos se activen. La reacción, donde directamente los reactivos reaccionan entre sí. La desorción, que es cuando se suelta. Este tipo de reacción sucede principalmente eh, en moléculas no polares, covalentes no polares. Es muy común la activación de las moléculas covalentes no polares a través de metales. ¿Sí? Esto es una catálisis heterogénea. Recuerden que las catálisis pueden ser heterogéneas u homogéneas. Martín, ¿Sí? ¿puedes repetir activación? Activación, las moléculas, ¿sí? Disponen sus nubes electrónicas para la reacción. En general son moléculas covalentes no polares que se polarizan de alguna manera gracias al catalizador. En este caso, no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos para tener en cuenta.
Profe, ¿qué era que se polarizan? O me olvidé. Las nubes electrónicas. Para la reacción. Bien. Dentro de los catalizadores, esto me habían preguntado en la clase pasada, hay un grupo de catalizadores que se conocen como catalizadores biológicos. Esto solamente les voy a contar un poquitito porque después hay un tema entero al respecto, que se conocen como enzimas. Las enzimas son proteínas, principalmente, en su mayoría, que lo que van a hacer es acelerar la velocidad de las reacciones químicas en nuestro organismo. ¿Sí? Las enzimas son catalizadores biológicos y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Eh? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta y anótenlo por ahí. Ahora voy a volver un poquitito acá y les voy a explicar algunas cositas. Bueno, vamos a hacer así. Pongan importante. Mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción es un conjunto de pasos elementales, conjunto de pasos elementales que dan lugar a una reacción química. Eso es un mecanismo de reacción. Nosotros estamos acostumbrados a analizar a las reacciones químicas, directamente sobre la ecuación química. ¿Me siguen lo que dije o no? Nosotros miramos la ecuación química. ¿Sí? Pero lo que tenemos que saber es que la suma de los pasos elementales dan lugar a la ecuación química. ¿Cómo puede ser esto, Matías, si yo era tan feliz, justo que habían aprendido a balancear una ecuación? Vos me decís esto. ¿Sí? La suma de los pasos elementales dan lugar a una ecuación química. Para que las reacciones químicas sucedan, yo necesito que los reactivos choquen entre sí. ¿Se dan cuenta de lo que digo o no? Sí. Ahora, fíjense esto. A ver si me sale. Si yo les digo que tengo una reacción que está formada por 2 por A más B, de 2 por A más B, que me termina dando este compuesto. ¿Se ubican? ¿Cómo se lee esa reacción que acabo de escribir ahí? 2 moles de A reaccionan con 1 mol de B para dar lugar a Perfecto. 2 1 mol moles de A reaccionan con 1 mol de B para dar 1 mol de A2B. ¿Sí? Tal cual. Está perfecto lo que me dijiste. Ahora les pregunto algo. ¿Cuántas moléculas chocan entre sí para dar la reacción? 3.
3. 2 moléculas de A y una de B. ¿Se dan cuenta de lo que digo o no? ¿Todo el mundo se da cuenta de lo que acabo de decir? Sí. Sí, Mati. Sí. Bueno, necesito que estén súper despabilados con lo que les voy a explicar ahora. Esa reacción sucede gracias a que existen dos pasos elementales. El primer paso es donde A reacciona con A para dar una molécula que se llama AA. ¿Me siguieron lo que escribí ahí o no? Sí, Mati. Y el segundo paso es cuando AA reacciona ¿con quién? Con B. Con B. Y eso me termina dando ¿qué cosa? A, 2B. Esto es una reacción inventada por mí, claramente. ¿Sí? Una reacción inventada por mí. Pero lo que yo necesito que ustedes vean es lo siguiente. Si yo tengo más de 2 moléculas que chocan entre sí, sí o sí la reacción va a ser en pasos. Y les explico por qué. La probabilidad de que 2 moléculas choquen entre sí es bastante baja. Pero la probabilidad de que 3 moléculas choquen entre sí al mismo tiempo es casi imposible. ¿Se ubican lo que digo? Entonces, cuando nosotros hablamos de mecanismos de reacción, estamos hablando de todos los pasos que dan lugar a una reacción química. ¿Y por qué es muy importante lo que acabo de decir? Porque es muy importante. La velocidad de una reacción química está determinado por el paso elemental más rápido, más lento, perdón. La velocidad de una reacción química, eso lo vamos a anotar acá, la velocidad de una reacción química está determinada por el paso elemental más lento. ¿Cómo puede ser que en esta era me estés diciendo esto? La velocidad de una reacción química está determinada por el paso más lento. Eso es fundamental. El paso más rápido de la reacción no me va a decir a mí cuál es la velocidad. La ley de velocidad en una reacción química siempre se calcula a partir del paso elemental más lento. ¿Queda claro lo que dije o no? Sí, Mati. Si yo tengo una carrera de postas, ¿sí?, de 3 personas, agarra la posta, sale corriendo Flash, le pasa la posta a Usain Bolt. ¿Saben quién es Usain Bolt? El hombre más rápido del mundo. Sí, Mati. Le pasa la posta a Usain Bolt y Usain Bolt me pasa la posta a mí. El tiempo que voy a tardar en hacer esos 300 metros va a depender de lo que tardé yo. Lo que tardaron los otros dos poco importa, porque fue rapidísimo. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Necesito que quede claro eso. La velocidad de una reacción química está determinada por el paso elemental más lento. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Uno de los grandes conceptos que vamos a anotar ahora. Lo segundo, yo les dije, la suma de los pasos elementales da lugar a ¿qué cosa? A la ecuación química. A la ecuación química, ¿sí?, o a la reacción química en realidad. Vamos a sumar paso 1 más paso 2. Sumo, paso 1 más paso 2. Acá lo sumo. Del lado de los reactivos, ¿a quién tengo? A más A, ¿qué es? A más A. A2. 2A. ¿Sí? Más B. AA, que está ahí, más B. Sumé todo lo que está del lado de los reactivos. Y del lado de los productos, ¿qué tengo? AA más, ¿quién más?
A2B. Bueno, tengo estas reacciones que están acá. ¿Sí? Ay, mira, me quedó la bandera de boca. ¿Qué pasa cuando dos términos hacen lo mismo en una ecuación química? ¿Qué puedo hacer? Y que el producto se transforma en reactivos. No, cuando dos términos hacen lo mismo en una ecuación, en matemática. Este que está acá, Simplificar. Los tacho. los tacho, los puedo simplificar, tal cual, ¿sí? Entonces, A2A lo simplifico con A2A. Perdón, AA lo simplifico con AA. ¿Puedo simplificar otra cosa? ¿Sí o no? No. No. ¿Quiénes me quedan ahí? 2 por A más B es igual a A2B. ¿Se dan cuenta? La suma de los pasos elementales, ¿qué me terminó dando? La reacción final. La reacción final. A ver. Este fulano que está acá es un reactivo. Este fulano que está acá es un reactivo. Y este fulano que está acá es un producto. ¿Y este fulano que está acá qué es? Las sustancias. Las sustancias que aparecen en un paso elemental y desaparecen en otro, se denominan intermediarios de reacción. ¿Sí? Y no son ni reactivos ni productos. ¿Qué son? Intermediario de reacción. Intermediarios de reacción. Los intermediarios de reacción no forman parte de la ecuación global balanceada. No forman parte de la ecuación global balanceada. Eso hacen los intermediarios de reacción. ¿Cuántos intermediarios de reacción tengo en la reacción esta que yo inventé acá? Uno solo. ¿Cómo se llama? AA. ¿Sí? AA. Los intermediarios de reacción muchas veces son sustancias que yo puedo aislar, ¿sí? Los puedo obtener. No es lo mismo que el complejo activado. ¿Sí? No es lo mismo un intermediario de reacción que el complejo activado. O sea, yo puedo tener un frasco con AA. Simplemente que no participa mucho tiempo, rápidamente se convierte en otra sustancia. ¿Sí? Suelen ser sustancias muy reactivas, es lo que se dice. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, las sustancias que aparecen en un paso elemental y desaparecen en otro se denominan intermediarios de reacción. No forman parte de la ecuación global balanceada. Porque pues lo simplifico. Y ahí nomás. Copien todo lo que está en el pizarrón. Cuando a todo esto le agregamos un catalizador. ¡Ja! Te querés morir. Fíjense. Yo acá tengo una reacción donde el agua oxigenada me termina dando agua más oxígeno. El agua oxigenada se degrada en agua y oxígeno. Esto es una reacción muy común. Sucede normalmente, pero si yo le agrego yoduro, sucede más rápido. ¿Sí? Porque el yoduro es un catalizador. ¿Estamos con eso? ¿Sí o no? Sí, Mate. El yoduro reacciona con el agua oxigenada para dar agua más esta cosa. Yodo, oxígeno con una carga negativa.
Y el agua oxigenada reacciona nuevamente con esta cosa para dar ¿qué cosa? Agua, oxígeno y yoduro. Cuando hago la suma de los pasos elementales, me queda agua oxigenada, más agua oxigenada, 2 agua oxigenada, más yoduro, más yodo oxígeno con carga negativa, que me va a dar agua, más oxígeno, yodo oxígeno con carga negativa y yoduro. Fíjense, yodo oxígeno con carga negativa está de los dos lados, lo puedo simplificar. Yoduro está de los dos lados, lo puedo simplificar. Esta es la ecuación global balanceada. ¿Qué es el yodo oxígeno con una carga negativa? Intermediario de reacción. ¿Por qué? Porque aparece en un paso elemental y desaparece en el otro. ¿Se dan cuenta? Acá reacciona con otra cosa y acá ya no está más. No hay más, ¿se dan cuenta? Aparece en un paso elemental y desaparece en el otro. Esa es la característica fundamental del intermediario de reacción. Aparece en un paso elemental y desaparece en el otro. Ahora, ¿cómo diferencio a un intermediario de reacción de un catalizador? ¿Qué le pasa a los catalizadores por definición? ¿Los catalizadores qué cosa? Díganme las ¿Aceleran la características. reacción? ¿Cómo? ¿Aceleran la reacción? Bien, hacia la reacción, decime otra característica de todas las que yo les dicté. No forman parte de la reacción. No forma parte de la ecuación global balanceada. Muy bien, fíjense que acá no está. Lo tengo que poner acá en el medio. ¿Qué más? Ya me dijeron dos. No afecta la termodinámica. No afecta la termodinámica de reacción. Muy bien, ¿qué más? Son efectivos en pequeñas cantidades. Son efectivos en pequeñas cantidades. Muy bien. ¿Y cuál es el último? Claro, ¿Lo puede hacer más lento? no, Con uno es suficiente. no. ¿Que no sufren cambios químicos? Que solo acelera la velocidad que no la inicia. Son ¿Por qué les transitorios. dije, por qué les dije yo que eran efectivos en pequeñas cantidades? Se regeneran. Porque se regeneran. Anoten eso y ténganlo en el cerebro, que se los dije y no lo tienen anotado. Los catalizadores se regeneran. ¿Por qué es importante esto? Fíjense. Acá reacciona el catalizador. No está más acá. ¿Y qué pasó acá? Miren. Se regenera. Se regeneró, apareció de nuevo. ¿Se dan cuenta? Estaba y apareció de nuevo. ¿Sí? O sea que este puede volver a hacer el mismo show. Los catalizadores se regeneran. ¿Por qué les digo esto? Es muy común que a ustedes les tomen esto, miren. Agarran. Les dan algo así. Ustedes no pueden saber cuál es el paso lento o el paso rápido. No se preocupen. Eso se los tienen que avisar. Les dan algo así y les dicen: analizar los siguientes pasos elementales y determinar reactivos, productos, intermediarios de reacción y catalizador, solamente viendo los pasos elementales. ¿Cómo se hace eso? Miro el paso elemental. ¿Sí? Miro el paso elemental y analizo quiénes están solo desde el lado izquierdo. Los que están solo del lado izquierdo, ¿qué van a hacer? Mira, oxigenada. No, hijo, ¿pero qué van a hacer? Si yo te digo, Reactivos. Reactivos. son reactivos. Los que están solo del lado izquierdo son reactivos. Muy bien, listo, un problema menos. Los que están solo del lado derecho, ¿qué van a hacer? Productos. 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 Los que se generan en un paso elemental y en el otro desaparecen, ¿qué van a hacer? Intermediarios. Intermediarios de reacción. Y los que reaccionan y luego se regeneran, ¿qué van a hacer? Catalizadores. 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 ¿Sí? Catalizadores. Copien este ejemplo que está acá y ahora les voy a dar otro de tarea. ¿O quieren que lo haga yo? Y 5 minutos. Dice,
Conociendo los siguientes pasos elementales, paso 1, 2, 3, estos 3 pasos elementales que están acá, determinar intermediarios de reacción, reactivos, productos y catalizadores. ¿Cuál es la ecuación global balanceada? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación global balanceada? Esperen que me faltan las flechas acá, le vamos a poner. Les doy 2 minutos, pero intenten hacerlo, ¿eh? Recuerden lo que les dije recién. ¿Quiénes están solo del lado izquierdo? ¿Quiénes están solo del lado derecho? ¿Quién aparece y luego desaparece? ¿Quién desaparece y luego aparece? Esas son las cosas que se tienen que preguntar para poder hacer este problema. ¿Vamos? Sí, pero fíjate, mira. Tenemos 2 opciones para hacer esto. La primera que podemos hacer es sumar todo y ver. Eso podemos hacer. Si yo sumo todo y veo, voy a sacar la ecuación global balanceada medianamente rápido. Lo que puedo hacer, si no, es hacer lo que yo les dije recién. ¿Quiénes van a ser los reactivos? Vamos a anotar acá. ¿Quiénes van a ser los reactivos? Lo de la izquierda. Los que están solo a la izquierda. Vamos a poner reactivos en azul. ¿Les parece? Reactivos. Los reactivos van a ser solo los que están a la izquierda. Ahora vamos a buscar. ¿Quiénes están solo a la izquierda? Agua oxigenada. Agua oxigenada. ¿Sí? Y me parece que nadie más. ¿Puede ser? ¿Está bien lo que hice o no? Sí, ese nomás. Agua oxigenada, los reactivos. Muy bien. ¿Quiénes van a ser los productos? Los que están solo a dónde. A la derecha. Vamos a escribirlo en rojo. ¿Les parece? ¿No les gusta esto de los colores? En verde. Productos. Productos. Rojo, los productos. ¿Quiénes están solo a la derecha? ¿Está bien esto o no? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Quiénes eran los intermediarios? Los que aparecían en los... Claro. Intermediarios. Los intermediarios son los que aparecen en un paso elemental y después desaparecen en otro. ¿Sí? A ver, ¿quién aparece en un paso? Este H3O2 más aparece acá, ¿ven? ¿Y después qué pasa? No está más, ¿ven? Ese apareció y desapareció. Es un intermediario. ¿Estamos? ¿Hay algún otro intermediario? El HO. Acá aparece, ¿ven? Reacciona este con este, aparece en un paso elemental y en este paso, ¿qué pasó? Volvió a reaccionar y desapareció. O sea que eso es un intermediario de reacción, ¿puede ser? Sí. ¿Y después qué tenemos? Los catalizadores, ¿sí o no? ¿Qué característica tenía el catalizador? Que se regeneraba. ¿Estamos? Ponen en verde los catalizadores. O sea, reacciona y después vuelve a aparecer. ¿Estamos con eso? Simón. Fíjense, el bromuro acá reacciona y acá volvió a aparecer. ¿Sí? O sea, ese es un catalizador. Y acá, este que está acá, reacciona y después vuelve a aparecer. Eso se llama hidronio. El hidronio igual puede prestar a confusión. Ahora les voy a explicar por qué, pero no hay problema. Entonces, si yo tengo que escribir la ecuación global balanceada, ¿qué voy a escribir? Vamos a escribir, a ver. Ayúdenme. ¿Quiénes son los reactivos? El oxígeno. El agua oxigenada. ¿Cuántas aguas oxigenadas tengo? 2. 2 aguas oxigenadas. ¿Que me van a dar qué cosa?
2 moléculas de agua y una de oxígeno. 2 moléculas de agua más una molécula de oxígeno. ¿Vamos? ¿Y los intermediarios los pongo en la ecuación global balanceada o no? No. No. No, porque son intermediarios, ¿sí? ¿Y acá arriba qué puedo poner? El catalizador. Catalizador. Que le voy a poner al verdadero catalizador, que es el bromuro. ¿Sí? El bromuro es el verdadero catalizador. El hidronio actúa más, no es como si fuera una especie de intermediario en realidad. Pero la reacción les quedaría así. O sea, si ustedes tienen que responder, intermediarios, ¿quiénes van a ser? Los que están en amarillo, productos los que están en rojo, reactivos los que están en azul, en verde los catalizadores. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación global balanceada? Esta que está acá. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Cómo les pueden llegar a tomar esto? Les pueden decir, dado el siguiente mecanismo de reacción, les dan el mismo mecanismo que yo les di al inicio, determinar. Les pueden pedir intermediarios, catalizadores, reactivos o productos. Cualquiera puede ser la pregunta. ¿Sí? Cualquiera puede ser la pregunta. Yo recuerdo la última vez que tomaron era este ejercicio exactamente, y la respuesta correcta le pedían cuáles eran los catalizadores, y la respuesta correcta era la que tenía solo el bromuro. ¿Por qué? Porque este que está acá estaba mezclado con los intermediarios. ¿Sí? Era una trampa. ¿Eh? Pero eso va a depender de cómo se lo preguntan. ¿Estamos? Va a depender de cómo se lo preguntan. Copien, por favor. Martín, Sí. a mí me confunde los intermediarios con los catalizadores porque los dos reaccionan y vuelven a aparecer después. No. Fíjate que el catalizador primero reacciona y después aparece. Y el intermediario primero aparece y después reacciona. Fíjate. Acá no hay intermediario. Y acá sí. Y después reacciona. ¿Ves? Acá hay catalizador. Y después aparece. Es muy sutil, pero es primero aparece y después reacciona. Eso es un intermediario. O sea que hay dos catalizadores, profe. En realidad es uno porque, les cuento, el catalizador es este. Pero es una pregunta trampa, está sacada de un parcial. El catalizador es el bromuro de hidrógeno, el ácido bromídrico. Vos le tirás ácido bromídrico a la reacción para que suceda. Y cuando tirás ácido bromídrico estás tirando las dos cosas. Protones y base conjugada, básicamente. Por eso es una pregunta, una trampa, digamos. En la misma sustancia. Pero sí, en realidad es un solo catalizador que se disocia. Bueno.